¿Extraterrestres o personas únicas? En 2017, en una cueva de Nazca, Perú, el periodista y ufólogo Jaime Maussan halló 6 momias con cráneos alargados y 3 dedos en las manos. Afirmó que eran extraterrestres. Entre los hallazgos había 4 hombres, una mujer y un bebé. Maussan mostró las momias al Congreso de México y dijo que eran extraterrestres. Aunque confiaban en ellas, expertos pensaban que las momias eran falsas, pero nuevos estudios sobre Maussan María M01 dieron resultados inesperados. Científicos peruanos analizaron a María con microscopía electrónica y radiografía, encontrando similitudes biológicas con los humanos. Sus huesos se unen suavemente bajo la envoltura y el cráneo alargado no muestra deformación artificial. La bóveda craneal presenta desarrollo atípico y es un 30% más grande que la de una persona común. María también se distingue por la ausencia de cabello y orejas, 3 dedos con 4 falanges en manos y pies, ojos saltones y mandíbulas prominentes. Los pies de María tienen una estructura única. El hueso del talón es diferente al de los humanos. Esto sugiere que ella caminaba encorvada. María tenía artritis y daño en la columna. Vivió en la época de la civilización Nazca, lo que sugiere relación con esa cultura. Investigaciones previas de ADN sugerían que las momias eran restos humanos modificados de la época precolombina. La investigación deja más preguntas que respuestas. Los científicos no pueden determinar con precisión el origen de María ni sus características únicas. Para comprender completamente estos restos, se requieren más investigaciones, incluyendo pruebas genéticas. El hecho de que la antigua momia extraterrestre tenga muchas similitudes con un ser humano real complica aún más la comprensión de nuestro pasado. Ahora es más difícil saber quién vivió en nuestro planeta hace cientos o miles de años. Panes carbonizados. Estos panes carbonizados fueron encontrados en Pompeya y Herculano, ciudades que fueron destruidas por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Gracias a la capa de ceniza y a la alta temperatura, el pan quedó como sellado en el tiempo. No solo se conservaron las formas, sino también los cortes característicos que se hacían para facilitar su división en porciones. El panis quadratus era un pan popular entre los romanos. Algunas hogazas tenían sellos de panaderías como logotipos antiguos, lo que muestra un comercio desarrollado. En Pompeya, arqueólogos hallaron panaderías con hornos, molinos y restos de harina, mostrando cómo era la vida en la ciudad. Estos hallazgos nos permiten acercarnos a la vida diaria de la antigua Roma y entender su alimentación y costumbres. El pan era esencial en la dieta romana y su conservación hasta hoy es un milagro arqueológico. Actualmente, estos panes carbonizados se exhiben en museos como recuerdo de las tragedias y grandeza del mundo antiguo. Hallazgo aterrador en el jardín. Un paseo con detector de metales llevó a un residente de California a descubrir un misterioso cofre enterrado en el jardín de un amigo. Esperaba hallar objetos pequeños, como monedas o tapas, pero encontró una caja metálica pesada con símbolos extraños. Al abrir el cofre, los hombres solo hallaron tierra y flores de plástico, no algo valioso. La mayor preocupación fue el emblema de las SS, símbolo nazi. Se cree que el cofre pudo ser usado por soldados de la Segunda Guerra Mundial para transportar trofeos. Aunque existen varias teorías, el origen del cofre es un misterio. ¿Quién lo enterró y por qué solo tenía basura? Los historiadores podrían resolver el misterio de este hallazgo. La cueva de sal de Garmsar en el distrito iraní de Garmsar. Existe un lugar que parece obra de ingenieros modernos. Grandes columnas de piedra, paredes rectas y una bóveda que se adentra. Todo esto se talló a mano en la época del Imperio Aqueménida, hace unos 2500 años. Aquí extraían sal. Los trabajadores quitaban capas, dejando gruesas columnas de sal que evitaban el colapso de la cueva. Este método de extracción es raro, ya que en la antigüedad las minas solían ser pequeñas, pero Garmsar es un sistema enorme de varios kilómetros, creado antes de la época helenística. La sal aquí se usaba en la cocina, medicina, conservación de alimentos y rituales religiosos. Por eso la extracción se hacía con cuidado, cortando en líneas rectas y dejando una geometría casi irreal. La cueva tiene 27 minas, algunas se adentran decenas de metros bajo tierra, y lo más sorprendente es que sigue siendo completamente estable. Las columnas de sal resistieron el tiempo, terremotos y humedad. La cueva es un atractivo turístico donde la gente visita una ciudad subterránea sin cemento ni vigas metálicas.
En Merimda Beni Salama, norte de Egipto, arqueólogos hallaron una cabeza humana de arcilla. Datada aproximadamente en el quinto milenio antes de nuestra era, es una de las representaciones más antiguas conocidas de un rostro humano en el territorio de Egipto. El hallazgo parece modesto e incluso algo tosco, pero precisamente eso es lo que lo hace extraño. No hay decoración, ornamento ni intento de embellecer. Solo un rostro de arcilla dejado en la cava habitacional del asentamiento. La cabeza no estaba vinculada a un entierro ni hallada en un templo o pozo ritual, sino entre restos de vida cotidiana y viviendas. Los rasgos faciales están delineados de forma sencilla, pero intencional. Ojos, nariz y boca no son abstractos ni una máscara. Es claramente una cabeza humana separada del cuerpo. Para su época, este hallazgo es inusual en las culturas tempranas de Egipto, donde predominan los signos de animales y motivos geométricos, y rara vez hay figuras humanas tridimensionales. Por eso, la aparición de un rostro humano en arcilla parece un paso consciente cuyo significado aún no está claro. No sabemos a quién representaba ni por qué fue hecha. La arqueología solo registra su existencia. Las joyas de los generales. En 2020 en Vendelev, Dinamarca, hallaron un gran tesoro de artefactos de oro del periodo de migraciones antes de la era vikinga. Se hallaron 23 objetos de oro, 13 bracteatos del siglo V, herrajes posiblemente de armas y 4 medallones romanos del siglo IV. Llama especialmente la atención un bracteato con una inscripción rúnica, el más grande jamás encontrado, que contiene una mención a Odín, una figura clave de la mitología escandinava. Las investigaciones de estos medallones revelan posibles conexiones culturales y sociales de Vendelevo con otras regiones europeas. Los medallones pudieron usarse como dote o regalos prestigiosos en círculos de élite. Probablemente estos medallones de oro eran colgantes usados por mujeres, mostrando el alto estatus e influencia local e internacional de su dueña. Estos medallones fueron obsequiados a figuras romanas como senadores y generales, y su presencia en Vendelieve, lejos del Imperio Romano, es destacable. Destaca la importancia del hallazgo. La pirámide negra. En la colección de artefactos fuera de lugar, a menudo aparece la pirámide de piedra Mitka de Ecuador, con una incrustación de un ojo en la cima, 13 escalones y pequeños símbolos en la base. Se dice que la hallaron en los 80 cerca de La Mana, Cotopaxi, junto a cientos de objetos extraños. El ojo brilla con luz ultravioleta, y en la base hay un dibujo de Orión y una escritura antigua. El artefacto se asocia a colecciones privadas como la de Klaus Dona y la colección Crespi. El objeto carece de contexto arqueológico, informe de excavación, ordenadas e historial de museo. Esto es la principal señal de alerta para la arqueología. Que brille bajo luz ultravioleta no prueba nada, ya que muchos minerales y pigmentos modernos también lo hacen. Las referencias a los 13 escalones y Orión son solo interpretaciones externas, no pruebas de origen ni datación. Muchos misterios ecuatorianos se relacionan con la colección del sacerdote Carlos Crespi Cuenca, quien recibió antigüedades de los lugareños durante años sin registrar los hallazgos. En el siglo XX, investigadores y periodistas consideraron gran parte de esta colección como falsificaciones o piezas tardías, quedando fuera de publicaciones científicas. Los objetos anómalos auténticos siempre generan documentos: ubicación, capa, cerámica, carbono para datar, informes, publicación y registro en el museo. La pirámide negra carece de todo eso. El vestido más antiguo, a fines del siglo XIX a Buentarcan, al sur del Cairo, arqueólogos hallaron un vestido de lino que por mucho tiempo no fue visto como especial. Tela fina, costuras prolijas y corte complejo. En su época, era demasiado común para sospechar. El análisis de radiocarbono reveló que el vestido tiene unos 5.000 años. Es del inicio de la civilización egipcia, previo a las dinastías clásicas. El vestido resultó no ser solo un pedazo de tela, sino que estaba confeccionado a la medida, con pinzas, pliegues y una forma cuidadosamente pensada. Esto exige mediciones precisas, corte hábil y entender el comportamiento de la tela en movimiento. No es una capa ni una prenda primitiva, sino una prenda compleja, comparable en su confección a modelos mucho más modernos. Para una sociedad que los libros de texto llaman primitiva, esto parece un gran salto tecnológico. Lo más difícil es la escala. Un vestido así no pudo haber sido un experimento único. Para que existiera algo así, debió haber toda una cadena de producción. El cultivo y procesamiento del lino, el hilado, la calidad y los estándares
junto con los especialistas constantes, reflejan un sector artesanal desarrollado y una demanda estable de la élite que no surge de la nada. El vestido de Tarkán desafía la idea de una antigüedad tosca. Demuestra que en Egipto antiguo ya había una cultura cotidiana avanzada, interesada en el ritual, el poder, la forma, el cuerpo y la apariencia. Este es otro detalle que no encaja con la idea de un inicio lento y primitivo. Cobre de los glaciares. En la orilla del río Ontonagon, en Michigan, las tribus locales decían que había un bloque de cobre puro del tamaño de una casa. En el siglo XVII era leyenda, hasta que cazadores vieron la roca, enorme, lisa, como si hubiera sido forjada en la antigüedad. Después se confirmó que no era un mito, sino uno de los mayores trozos de cobre hallados por el ser humano. El peso se estimó de diferentes maneras, desde 1 hasta 10 toneladas, pero el peso real resultó ser de unos 1.680 kilogramos. Pero lo principal no es la cifra, sino el origen. Hace miles de años, un glaciar de 2 kilómetros pasaba por aquí, arrancando roca de cobre y llevándola a decenas de kilómetros, dejando grandes pepitas de metal casi puro. En el siglo XIX, Julius Eldred compró este bloque 2 veces a las tribus locales y al gobierno, y con gran esfuerzo lo llevó a Detroit por bosque y río. Después, el gobierno compró la roca por 4 veces su valor. Actualmente los pepitas de Ontonagon están en el Museo Nacional de Historia Natural. La región recuerda hallazgos mayores. Hace años, en el bosque, se halló un gigante de 28 toneladas, la primera tumba de un faraón en 100 años. En 2022, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron la primera cámara funeraria de un faraón egipcio en un siglo, la de Tutmosis II. Gobernó hace 3.500 años y fue el cuarto faraón de la dinastía 18. El entierro está en el Valle de los Reyes, en la orilla occidental de Luxor, donde en 1922 se halló la tumba de Tutankamón. La entrada a la tumba fue encontrada en 2022 y los arqueólogos de inmediato notaron fragmentos de vasijas con inscripciones que identificaban a Tutmosis II como el faraón fallecido. En estas vasijas también estaba el nombre de su esposa, la gran reina Hatshepsut. Luego, los científicos hallaron que los restos del faraón fueron movidos siglos después del saqueo. La tumba está en mal estado porque se inundó tras la muerte de Tutmosis II. En el interior se encontraron fragmentos de inscripciones azules, estrellas amarillas y partes de textos religiosos, lo que evidencia la importancia de los rituales relacionados con el entierro. Tutmosis II sofocó rebeliones en Nubia y el Levante. Su reinado de 1492 a 1479 a.C. fue corto comparado con sus antecesores, y su tumba era menos importante. Este hallazgo fue clave para el estudio del antiguo Egipto y el reinado de Tutmosis II. Arqueólogos lo ven como uno de los mayores logros recientes. La momia del león de Yakutia. En noviembre de 2024, paleontólogos rusos terminaron de estudiar un hallazgo único, la momia de un cachorro de Homo terio que estuvo en el permafrost de Yakutia unos 35.000 años. Este es uno de los depredadores antiguos más raros que dominaron territorios desde América del Norte hasta África por millones de años. Los homoterios eran depredadores poderosos, compitiendo con leones, dientes de sable, tigres e incluso hienas. Cazaban en grupo y sus colmillos, más cortos pero gruesos y resistentes que los de los esmilodones, les permitían atravesar la piel de grandes animales como mamuts jóvenes. A diferencia de los esmilodones que cazaban solos, los homoterios cazaban en grupo como lobos. Sus patas y caja torácica les daban gran resistencia. El hallazgo en Yakutia permitió a los científicos analizar un cachorro de 3 semanas. Tenía un cuello fuerte, hocico ancho y patas como esquís, perfectas para andar en la nieve. Comparados con un cachorro de león moderno, los homoterios eran más robustos y musculosos. Aunque tenían adaptaciones, se extinguieron hace unos 10.000 años. Su caza especializada fue ineficaz ante el derretimiento de glaciares y la competencia humana. Científicos israelíes se adentraron en la arqueología experimental y recrearon una bebida consumida por nuestros antepasados. El descubrimiento de levadura en vasijas antiguas de Israel marcó el inicio de todo. Muestras del año 3000 a.C. se hallaron en Tel Aviv, Yur Astana, Salim
y una cervecería egipcia cerca de la Franja de Gaza. Arqueólogos y microbiólogos colaboraron para estudiar y revivir levadura antigua. Investigadores revivieron colonias de levadura y crearon una bebida antigua parecida a la cerveza que tomaban filisteos y egipcios. Los científicos usaron recetas antiguas para hacer cerveza e hidromiel en el experimento. En el proceso de elaboración se hicieron cambios modernos, como agregar lúpulo, que no existía en el antiguo Medio Oriente. Esto permitió crear una bebida con un sabor único, combinando tradiciones antiguas y tecnologías modernas. Shmuel Naki, cervecero del Centro Cervecero de Jerusalén, dijo que la bebida tiene un sabor especiado, algo afrutado y muy complejo. La levadura jugó un papel clave en la creación de estas características de sabor, lo que confirma la importancia de su uso en la elaboración de cerveza. El éxito de este experimento inspiró a científicos y cerveceros a continuar investigando. El equipo usará las levaduras resucitadas para crear cervezas nuevas con recetas antiguas. Esta colaboración ampliará la oferta de cervezas israelíes y ayudará a comprender mejor la cultura y tradiciones antiguas. ¿Te animas a probar una bebida con levaduras antiguas y sumergirte en la historia cervecera? En la guarida del lobo encontraron 5 esqueletos. Durante las excavaciones en el territorio de la guarida del lobo en Polonia, donde se encontraba el cuartel general principal de Adolfo Hitler, los arqueólogos descubrieron 5 esqueletos humanos. Se hallaron restos de 3 adultos y 2 niños, uno un recién nacido. La particularidad de la sepultura radica en que los cuerpos estaban desnudos y carecían de extremidades, lo que indica un carácter inusual del entierro. La guarida del lobo, oculta en un bosque y protegida por alambre, torres y minas, era donde los líderes nazis planificaban operaciones militares. Los nazis destruyeron esta base al retirarse ante el Ejército Rojo en enero de 1945. Entre los artefactos hallados con los cuerpos había piedras del trueno, fósiles marinos que antes se creían talismanes mágicos para la suerte en batallas o protección contra rayos. Octaviano Bartashevsky, participante de las excavaciones, sugirió que los cuerpos pudieron haber sido enterrados como un sacrificio ritual para asegurar el éxito y la prosperidad de quienes ocupaban el edificio. Hermann Göring, antiguo dueño del edificio, era famoso por su interés en el ocultismo, lo que podría explicar el inusual entierro en su casa. Los nazis, incluido Hitler, eran conocidos por su obsesión con lo sobrenatural, lo que se reflejaba en su afición por diversas prácticas y teorías ocultistas. Este hallazgo confirma el oscuro legado nazi y muestra su empeño en usar cualquier medio, incluso el misticismo y sacrificios, para lograr sus fines. Las aves lo dirán. Kayalupunar, en Sivas, Anatolia Central, es una aldea moderna bajo la cual se encuentra Samuja, un enclave hitita de la Edad de Bronce que fue centro administrativo y santuario, donde se tomaban decisiones en oficinas y rituales. Arqueólogos hallaron una tablilla de arcilla con inscripciones cuneiformes y un pequeño agujero, señal de que se llevaba colgada en un cordón. Parece más una nota de trabajo para un sacerdote que un libro para guardar. La ornitomancia es la adivinación mediante aves, considerando su vuelo, gritos, aparición y reacción a la comida sacrificial. Esto no es excentricidad antigua, sino una visión directa del poder. En el reino hitita, estas predicciones eran parte del reglamento y afectaban guerras, matrimonios y tratados con vecinos. En esos estratos hallaron un mini archivo, tablillas y sellos de Yatusili III y la reina Pudugeli, lo que vincula la adivinación con la burocracia y muestra cómo la religión se integraba en la administración política. Observamos cómo los signos se volvían decisiones y sacerdote y escriba actuaban como una sola máquina. La primera momia. Durante mucho tiempo se pensó que la momificación apareció en Egipto solo en la época de los faraones, alrededor del año 2600 a.C., junto con las pirámides y la religión formalizada. En tumbas del período predinástico, 4500 a.C., arqueólogos hallaron cuerpos preservados artificialmente. Estos hallazgos en Badari y el Alto Egipto no se explican por la momificación natural en la arena. El análisis de los tejidos mostró la presencia de resinas, aceites vegetales y sustancias antisépticas que se aplicaban intencionalmente al cuerpo antes del entierro. En 2014, un análisis químico mostró que estas mezclas tienen una composición funcional casi igual a la usada en la momificación clásica entre 1500 y 2000 años después. Esto muestra que la preservación del cuerpo existía antes de sacerdotes, textos y cánones religiosos.
y que estos entierros no son aislados. Se hallaron rastros de manipulación de cuerpos en varios cementerios, mostrando que era una práctica común. El cuerpo se acomoda, se envuelve en tela y se trata con compuestos que retrasan su descomposición. Todo esto ocurría cuando Egipto aún no era un estado ni tenía poder centralizado. Estos hallazgos indican que preservar el cuerpo fue una acción práctica, no un dogma regional. Después surge un complejo sistema de creencias sobre el alma, el juicio y la vida tras la muerte. La momificación comenzó como un experimento tan relevante que perduró miles de años y fue base de la civilización egipcia. La dama con la diadema invertida fue hallada por arqueólogos en una necrópolis del siglo VII a.C. en Beocia. Una tumba resaltó entre las demás, la de una joven conocida como la dama con la diadema invertida. Tenía entre 20 y 30 años y su estatus destaca por el ajuar funerario. Sin embargo, la posición de la joya reveló un ritual inusual. Llevaba una diadema de bronce con leones, símbolos de poder en el antiguo Mediterráneo. Antes había una gran roseta al centro. Era un adorno usado por mujeres aristócratas y familias cercanas a gobernantes. Pero la diadema en la tumba estaba volteada. Los leones están acostados y la roseta abajo. En la antigüedad, una corona volteada solía indicar pérdida o renuncia de poder. Los arqueólogos creen que la mujer pudo haber pertenecido a una familia cuya fuerza política estaba decayendo en una época en la que el poder hereditario quedaba en el pasado, dando paso a la aristocracia y a nuevas formas de gobierno. En la tumba hallaron dos grandes fíbulas, un collar con colgante, adorno de marfil, rosetas de bronce, aretes, brazaletes y anillos en espiral, casi todos juntos, destacando el alto estatus. Cerca se encontró la tumba de una niña con diadema similar, lo que sugiere parentesco. La pirámide de la cultura Norte Chico o Coral Supia es considerada una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la ANT. Existió hace 5.000 años y logró grandes avances en arquitectura, agricultura y organización social. Arqueólogos hallaron una pirámide a 1 kilómetro de la ciudad sagrada de Coral Supia en el valle de Supia, Perú. El edificio es cuadrangular, con una amplia escalera que sube y paredes adornadas con grandes piedras verticales llamadas huancas, usadas posiblemente con fines estructurales y rituales. Además de la pirámide, los investigadores hallaron 12 edificios públicos y ceremoniales en torno a una plaza central de casi 39 hectáreas. Esto señala un pequeño centro urbano con funciones administrativas y regionales. Se identificaron 3 plataformas en la pirámide, lo que muestra la compleja tradición arquitectónica de la civilización coral. En Chupatzigaro, arqueólogos hallaron un geoglifo único de estilo Sejín que muestra un perfil humano, posiblemente vinculado a rituales sobre el acceso a recursos marinos y agrícolas. La copa de esmeralda. Esta copa de esmeralda del siglo XVII es un verdadero tesoro tallado de una sola pieza de esmeralda con un peso de 252 quilates. Estos artefactos son muy raros, ya que tallar una piedra así exige gran habilidad. La superficie de la copa está decorada con delicadas inscripciones en árabe, lo que indica su origen en el mundo islámico, probablemente de Persia o la India, donde el arte de tallar piedra estaba en su nivel más alto. Antes, las esmeraldas eran apreciadas por su belleza y supuestos poderes mágicos, como proteger de venenos y dar sabiduría. Estas copas eran de gobernantes o nobles y se usaban en eventos especiales para mostrar estatus. Destaca la forma hexagonal y las aristas suaves que capturan la luz y hacen brillar la esmeralda desde dentro. Estos objetos representaban poder y pureza espiritual. Hoy, esta copa es uno de los artefactos más raros y valiosos de épocas pasadas. 2 sensaciones en una piedra. En el Abuga, Rusia, hallaron una roca de basalto con petroglifos similares a los grabados rupestres de Sikachi Alian. En esta piedra se halló la imagen de una mantis religiosa, algo inusual en la región. Científicos de Moscú llegaron para estudiarlo. Al principio los arqueólogos dudaron del informe sobre los petroglifos, pero en el sitio confirmaron que el artefacto era auténtico. En la piedra se ven varias figuras, entre ellas una mantis religiosa, algo único en el mundo. Científicos siguen estudiando el área, usan drones para registrar coordenadas y crear un mapa digital de los petroglifos. La gran incógnita sigue siendo el origen de la roca con esos dibujos únicos. Se plantea que la piedra pudo ser arrastrada por un glaciar o traída de otra forma. Los modelos 3D basados en dibujos
permiten a los arqueólogos mostrar al público réplicas exactas de los hallazgos de Yelabuga, destacando su importancia y singularidad. Este hallazgo confirma la historia local y abre nuevas perspectivas para estudiar civilizaciones antiguas. En el barrio residencial de Ajetatón, la capital del faraón Ejnatón, construida en medio del desierto como símbolo de una nueva religión, los arqueólogos encontraron un objeto que al principio podría parecer insignificante, un pequeño cilindro de hueso del tamaño de una falange de dedo, con un orificio cuidadosamente tallado y un bisel en la boquilla. Solo tras examinarlo a fondo, se vio que no era adorno ni fragmento, sino un silbato, un hueso tubular ligero, quizá de ave o pequeño ungulado. La superficie muestra pulido y el interior una capa oscura por uso prolongado, lo que indica que no solo se guardaba, también se usaba. Emite un tono constante y al tapar el orificio cambia la altura. No es un instrumento musical, sino un medio funcional para señales. El propósito exacto no se conoce, pero hay teorías plausibles. En Amarna, como se llamaba Ajitatón, se encuentran pocos objetos de este tipo y todos están en zonas residenciales o artesanales. Esto pudo ser un silbato infantil, juguete o herramienta para señalar en un taller y llamar la atención pese al ruido. Se cree que en Egipto el silbato tenía un uso ritual, ya que el sonido acompañaba ceremonias, procesiones y oraciones. Está tallado con precisión y proporciones uniformes. Esto sugiere que objetos parecidos pudieron producirse en serie en pequeños lotes. Era algo cotidiano, como la vajilla o una lámpara. El cerebro más antiguo. En una de las tumbas predinásticas de Egipto, los arqueólogos encontraron algo que casi nunca se conserva después de la muerte de una persona: restos de tejido cerebral. El cráneo era de alguien enterrado en una fosa simple, sin embalsamar ni tratar el cuerpo. La tumba es de finales del cuarto milenio antes de Cristo. La conservación se explica no por el ritual, sino por las condiciones. La arena seca y la alta temperatura del suelo crearon un ambiente en el que los tejidos blandos no se descompusieron por completo. En el cráneo hallaron una masa densa y oscura con forma de lóbulos cerebrales. El análisis confirmó que era tejido nervioso alterado, no sedimento ni contaminación. Es importante que el hallazgo no esté relacionado con un entierro de élite. No se trata de un sacerdote ni de un gobernante, sino de una persona común. Su cerebro se conservó no porque alguien lo quisiera, sino porque coincidieron las condiciones. Este es uno de los casos más antiguos de conservación cerebral humana y un raro recordatorio de cómo más tarde las personas intentarán controlar esto de manera consciente. Planisferio sumerio. En el siglo XIX, arqueólogos hallaron en la biblioteca del rey Ashurbanipal en Nínive un curioso fragmento de arcilla redondo con sectores y escritura cuneiforme. Después descubrieron que era uno de los mapas estelares más antiguos, hecho por los sumerios hace unos 5.500 años. La planisfera es pequeña, pero está hecha con precisión. En ella se marcan zonas del cielo, la posición de los astros y anotaciones sobre un objeto inusualmente brillante que observaron en esa época. Para los sumerios no era abstracto. Estas tablillas servían para calcular tiempo, festividades y ciclos agrícolas. La gente observaba el cielo para anticipar lluvias, tormentas o el inicio de temporada, no por romanticismo. Lo sorprendente es que este mapa sigue siendo legible tras miles de años. Muestra cómo los antiguos habitantes de Mesopotamia intentaron ordenar y entender el cielo nocturno. Es un objeto pequeño que muestra cuán temprano las personas comenzaron a estudiar sistemáticamente el mundo que los rodea. Un descubrimiento espeluznante bajo el piso hizo que un día común para Amelia se convirtiera en una verdadera investigación. Ella notó que una de las tablas del piso en su casa se movía y decidió levantarla para averiguar la razón. En vez de solo una avería, halló bajo la tabla una moneda de 1904 y un pequeño libro dorado. Al abrir el libro, notó que las páginas eran muy gruesas. Había fotos antiguas con imágenes inquietantes de la casa, sombras en habitaciones vacías y retratos misteriosos. Tal vez la casa guarda oscuros secretos del pasado, o quizá las fotos simplemente se han envejecido. El hallazgo asustó mucho a Amelia, quien confesó que ahora siente ansiedad y quiere saber qué otros secretos guarda su casa. La casa de troncos más grande del mundo. A inicios del siglo XX, Portland, Oregón, era un próspero centro económico, conocido por su industria maderera y molinera, y su puerto profundo en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia la convertía en un importante nudo de transporte. La Gran Depresión de finales del siglo XIX afectó gravemente la economía regional. En 1905 se organizó la exposición del centenario de Lewis y Clark
para atraer inversiones y reactivar la actividad empresarial. La feria duró 4 meses y reunió a 1.6 millones de visitantes de 21 países. En la exposición había decenas de edificios con cúpulas y arcos y lujosos pabellones de Italia, Francia y Alemania. La mayoría de las construcciones eran temporales, hechas de yeso y madera, salvo el edificio de silvicultura, la cabaña de troncos más grande del mundo. Esta estructura de 62 metros de largo y 22 de alto se hizo con troncos macizos de los bosques del Distrito de Columbia. Dentro había 54 columnas de troncos sin labrar que sostenían una nave de 2 pisos. La exposición mostraba animales disecados, artefactos nativos americanos y exhibiciones sobre los recursos naturales de Oregón. Tras la exposición, la ciudad adquirió el edificio forestal, que estuvo abandonado muchos años. En 1914 casi fue destruido por un incendio, pero resistió. En 1964, otro incendio lo redujo a ruinas. Columnas de fuego tan altas como un edificio de 10 pisos iluminaban el cielo a muchos kilómetros de distancia. Rompían las ventanas de los edificios cercanos y las cenizas se esparcían por toda la ciudad. Se creó el Instituto Occidental de Silvicultura para compensar la pérdida, inaugurando en 1791 un edificio en Parque Washington. En 1986 se renombró Centro Mundial de Silvicultura para destacar su importancia global. Portland consolidó su estatus como capital forestal de Estados Unidos. Intentaron tratar el cáncer. El análisis de 2 cráneos antiguos reveló signos de cáncer y evidencias de intentos de tratamiento. Estos hallazgos indican que los antiguos egipcios conocían el cáncer e intentaban combatirlo. Sus signos incluían destrucción de tejidos y pequeñas metástasis. Destacan las huellas de cortes en las lesiones, lo que sugiere que los egipcios intentaban extirpar tumores mediante cirugía. Los antiguos egipcios eran famosos por sus conocimientos médicos. Sabían tratar fracturas, curar heridas, fabricar prótesis e incluso empastar dientes. Sin embargo, sus capacidades para tratar el cáncer eran limitadas. Científicos analizaron 2 cráneos de la colección Duckworth en la Universidad de Cambridge. Uno de un hombre de 30 a 35 años con cáncer e intervenciones quirúrgicas y otro de una mujer mayor de 50 años con lesiones cancerosas y cicatrices de heridas. Los investigadores señalan que estudiar restos antiguos es difícil porque los esqueletos incompletos y la ausencia de historial clínico complican las conclusiones. Estos hallazgos brindan una nueva visión de las prácticas médicas antiguas y resaltan la necesidad de más estudios en paleooncología. Ellos veían el cielo antes que nosotros. Si crees que la historia de los ovnis comenzó con los platillos voladores de los años 40, te has saltado un par de milenios. Los sacerdotes sumerios del segundo milenio antes de Cristo registraban en cuneiforme meteoritos negros cambiantes, considerados señales divinas. La esencia es similar. Algo aparece en el cielo sin palabras para describirlo. Nuremberg, 14 de abril de 1561. Al amanecer, los habitantes ven una batalla aérea. Cientos de esferas, cruces y dardos negros caen sobre los muros de la ciudad. Hans Glasser talla la escena en una hoja. Solo Dios sabe su verdadero significado. Más que una observación masiva de ovnis, fue un presagio. Monte Rainier, 24 de junio de 1947. Kenneth Arnold reporta 9 objetos brillantes deslizándose como platillos sobre el agua. La metáfora se confunde y nace el término platillo volador, iniciando la era moderna de los ovnis en medios y letreros. 3.500 años después, seguimos preguntando qué vuela sobre nosotros y por qué cada generación lo interpreta como señal. El cuerno del unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque mítica, se enfrentó al trato cruel de la humanidad. Cazaban unicornios por sus cuernos mágicos, que según las creencias poseían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se pensaba que los unicornios existían por testimonios de eruditos antiguos como Aristóteles, Ctesias y Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios representaban pureza y sabiduría. Sus cuernos simbolizaban prosperidad y la aristocracia los usaba para detectar veneno en alimentos. ¿Cómo hallar un cuerno de unicornio en un mundo donde no existen? Se usaron cuernos de animales como rinocerontes o morsas como respuesta. Los colmillos de narval, animales del Ártico, se volvieron muy populares. Durante siglos se confundieron con cuernos de unicornio y eran vendidos en secreto a los europeos como si fueran de criaturas míticas.
Comerciantes y gobernantes como Lorenzo de Medici y la reina I Isabel I pagaban grandes sumas por estos colmillos, viéndolos como símbolos de poder y protección. Hasta el inquisidor Tomás de Torquemada llevaba un pedazo de ese cuerno, creyendo que lo protegería de los herejes. El avance científico y de investigación hizo que la creencia en los cuernos de unicornio desapareciera. Ahora solo son piezas de museo que muestran cómo leyenda y realidad se mezclaron en la historia humana. Rostro del antiguo poder, orilla occidental del Nilo cerca de Asuán, en la colina de Gebel Kurna bajo escombros. Los arqueólogos limpiaron el panel de pinturas rupestres y vieron algo que casi no se encuentra en Egipto: una escena con una barca y la figura de un gobernante en un palanquín, posiblemente uno de los retratos más antiguos de un faraón de la época de formación del Estado. La barca, con extremos altos y popa en forma de cuchilla, se asemeja a embarcaciones rituales del tardo predinástico y comienzo de la dinastía, 3200-3000 a.C. Los investigadores debaten sobre la barbilla alargada y la línea en la cabeza de la figura sentada, interpretadas como símbolos del tocado real, y la barba ritual de las primeras dinastías. Por su estilo, la escena se asemeja a la masa de Narmer. Si es así, sería un símbolo visual temprano del poder real. El hallazgo es valioso por ser un raro caso en Egipto de una representación directa de un gobernante fuera de una tumba. Sobre una roca junto al camino, una barca navega contra la corriente. En la popa, alguien corrige el rumbo, el poder como movimiento y como trabajo colectivo. No vemos una estatua de museo, sino una nota viva al margen del estado temprano. El baño de Napoleón. En la Villa Pisani, en el norte de Italia, se conserva el baño de Napoleón, un lugar que rara vez se muestra a los turistas, pero que transmite perfectamente su carácter. Para principios del siglo XIX, esto era casi un lujo futurista, un espacio integrado en la bañera para cuidado personal y pertenencias, que Napoleón llevaba incluso en campañas. Destacaba por su limpieza, se bañaba y afeitaba a diario, usaba colonia de romero y cítricos, y llevaba un set de higiene al viajar. Los contemporáneos recordaban sus dientes blancos y su pulcritud diaria, algo raro en una época donde muchos solo se bañaban una vez al mes. Su madre le enseñó esta costumbre y la mantuvo en el ejército y en el poder. El baño en la Villa Pisani es un raro caso donde se conserva casi intacto un detalle doméstico del emperador, mostrando cómo era fuera del campo de batalla y la política. Delineador de ojos. Durante las excavaciones en el túmulo de Yesilova Hoyuk en Esmirna, los arqueólogos descubrieron una herramienta para delinear los ojos perfectamente conservada, hecha de piedra. Este artefacto único, cuya antigüedad supera los 8200 años, podría ser el más antiguo de su tipo. El hallazgo amplía el conocimiento sobre la vida de los primeros pobladores egeos en la época neolítica. Yesilova Hoyuk, en Bornova, es el asentamiento prehistórico más antiguo de Esmirna. A diferencia de Anatolia Central, donde las casas estaban muy juntas, los habitantes de Esmirna preferían vivir en viviendas separadas. El artefacto hallado parece un lápiz de piedra usado para maquillar los ojos. En la punta conserva restos de pintura negra, probablemente óxido de manganeso, ingrediente común en el antiguo delineador de ojos. Este aplicador de piedra de 9.5 centímetros es el más antiguo de su tipo. Según él, esta herramienta demuestra que las mujeres del Egeo hace 8200 años prestaban atención a su apariencia. Barcos fantasmas en el aire. Quiero contarles sobre los dos barcos fantasmas más famosos de las sagas noruegas. El primer caso ocurrió en el fiordo de Trondelag. Alrededor del año 875, los pescadores estaban tirando las redes y de repente vieron un dracar justo sobre las copas de los pinos. Se movía en silencio. La vela brillaba azulada, como iluminada desde dentro. Un muchacho, incrédulo, lanzó un arpón y la cuerda se tensó como si atrapara algo. De pronto, el barco se volvió transparente y desapareció. El arpón cayó en la hierba, mojado, como tras atravesar la niebla. 3 siglos después, el segundo episodio sucedió en la isla de Klosterøy. Era la comida del domingo. La gente estaba en la iglesia. De repente, una pequeña embarcación quedó suspendida sobre el techo. Las tablas y el mástil eran translúcidos. Como humo bajo el sol, el ancla bajó y se enganchó firmemente al tejado. Un marinero bajó por la escotilla, pero se movía de manera extraña, como si el aire a su alrededor fuera espeso. El sacerdote pidió a los feligreses no entrar en pánico y ayudar. Los hombres subieron al techo, quitaron el ancla y la embarcación fue jalada hacia arriba. El marinero subió por la cadena
y el dracar desapareció en las nubes. Científicos atribuyen estos relatos a espejismos, fatamorgana o auroras boreales que la gente vio como barcos. Ambas historias tienen muchos detalles cotidianos, como la vela de lona y el peso del hierro. Por eso, el folclore las ve como encuentros reales, no solo luces en el cielo. Las leyendas traducidas al lenguaje de los marineros ya llevan más de un milenio vivas. En Noruega aún se dice que antes de una tormenta en Tverdom puede verse un dracar navegando por el cielo, no por el agua. La bota escita congelada es una verdadera reliquia del pasado que tiene más de 2300 años. La hallaron en un túmulo del Altai montañoso, donde el permafrost permitió su perfecta conservación. Es un calzado escita hecho de cuero y decorado con intrincados patrones, y la suela está cubierta de cuentas brillantes. Este tipo de decoración indica el alto estatus de su dueño. Esto probablemente era parte del atuendo de un noble escita. Los escitas destacaban por su destreza militar y su habilidad para crear objetos artísticos. Su ropa era práctica y muy hermosa. Es curioso que la suela de la bota también tenga decoración. Quizá era un ritual o solo querer verse elegante tras la muerte. Figurillas en miniatura del pasado. Estas figuras, un carnero de oro y un león de piedra, fueron encontradas en una tumba en el sitio arqueológico de Gonurdepe, en Turkmenistán. Su antigüedad es notable, pues datan de entre 2400 y 1600 antes de nuestra era. Gonurdepe es el centro de la misteriosa civilización margiana, que prosperó en Asia Central y dejó muchos artefactos. Las figurillas impresionan por caber en la punta de un dedo, mostrando la gran habilidad de los antiguos joyeros. El carnero de oro simbolizaba riqueza, el león de piedra, fuerza y poder. Probablemente formaban parte del ajuar funerario, destinado a acompañar al difunto en la otra vida y servir como amuletos. Estos hallazgos confirman el alto nivel de artesanía y la cultura desarrollada de Margian. Los artesanos de esa época dominaban el trabajo con oro y piedras semipreciosas, creando piezas únicas. Actualmente las figurillas son valiosos artefactos que revelan el misterio de una civilización perdida. El antiguo lobo de la permafrost. Durante una expedición en Siberia se hizo un hallazgo increíble. Un lobo antiguo, sorprendentemente bien conservado en el permafrost. El cuerpo del lobo, encontrado a una profundidad de unos 40 metros cerca del río Terektiak, en el distrito Abiski de Yakutia, fue entregado al Museo del Mamut en Yakutsk para su posterior investigación. El lobo sorprendió a científicos. Tras 44.000 años conservó pelaje, huesos, órganos y dientes. Expertos califican este hallazgo como inédito, pues es el lobo más antiguo examinado en autopsia. Esperan que estudiar el estómago y otros órganos aclare la dieta y entorno del lobo. El estómago quedó aislado y sin contaminación, lo que permitirá obtener una imagen de la biota del Pleistoceno. El estudio de su contenido puede mostrar no solo de qué se alimentaba el lobo, sino también su presa por el desgaste de los dientes y el desarrollo de la cresta sagital. Ya se determinó que es macho adulto. Estudiar bacterias antiguas ayuda a crear nuevos medicamentos y productos biotecnológicos, destacando la importancia de este hallazgo para el futuro. Este hallazgo revela secretos del mundo antiguo y abre nuevos horizontes para la ciencia y medicina. En Moscú, los agentes de aduanas interceptaron un paquete inusual que iba dirigido a Alemania, en el cual se encontraba flauta ritual budista Kanling o Ganlin, hecha de hueso humano y con funda de piel humana. Durante un escaneo de rayos X se detectó una flauta espeluznante, envuelta en periódico, hueca, con tridente y marca de autor. El remitente de Moscú declaró en los documentos que enviaba un instrumento musical, pero no detalló los materiales. El paquete fue enviado a Nürtingen. La pericia confirmó que la flauta es reciente y carece de valor cultural. El objeto fue entregado al Ministerio del Interior para más análisis, destacando el carácter inusual y sombrío del hallazgo. Arqueólogos hallaron una antigua tabla de multiplicar en las ruinas del palacio Fujiwara, en Nara, un fragmento de madera con una de las tablas de multiplicar más viejas de Japón. El hallazgo tiene unos 1300 años. Las ruinas del palacio Fujiwara son los restos de una antigua capital que existió hasta 710, cuando se mudó a Nara. La tablilla se halló donde se creía estaba el puesto de guardias en Monfu, bajo el gobierno de Fujiwara. Mide unos 16 por 1 cm. Los investigadores creen que era parte de una tabla de multiplicar más completa de finales del siglo VII
o principios del séptimo primera. En ese tiempo, esas tablas ya se usaban en instituciones gubernamentales. El análisis infrarrojo permitió leer estas ecuaciones en la tablilla. Las inscripciones están hechas con kanji, caracteres chinos usados también en el japonés moderno. La tabla de multiplicar comienza con la multiplicación por 9 y contiene 5 ecuaciones escritas horizontalmente en una sola línea. Si la tablilla fuera completa, mediría unos 33 centímetros. Este estilo de 5 líneas es propio de las dinastías Qin y Han de China. La tablilla se usó probablemente en la oficina de Emonfu, responsable de seguridad, administración, conteo de trabajadores e impuestos. Carros voladores. Antiguos poemas indios describen máquinas voladoras como si relataran tecnología moderna. En el Ramayana, Rama asciende al cielo en el Vimana Pushpaka. Su cuerpo y las ventanas brillan, y el aparato despega verticalmente elevado por el pensamiento. En el Mahabharata, 2 vimanas combaten lanzando flechas metálicas que suenan como truenos y dejan una cola de fuego. Después, en el tratado Samarangana Sutradhara, el rey Bhujoya utiliza un lenguaje casi técnico. En la vimana, una cámara de mercurio rodea un anillo de hierro. Al calentarse, genera fuerza que impulsa el aparato por el aire. Los científicos discuten cuánto de estos textos es memoria real y cuánto es metáfora poética, pero los detalles sorprenden. La mención del mercurio como fluido de trabajo, la descripción del despegue vertical, un escudo separado para proteger al pasajero del calor. En los frescos de Ellora y Angkor aparecen cápsulas aerodinámicas con fuego en la base, similares a un chorro de propulsión. Para que sea una coincidencia, los escépticos recuerdan que los manuscritos podrían haber sido falsificados por alquimistas en épocas posteriores. El mercurio simbolizaba la inmortalidad para los indios. Pero ¿por qué en los templos muestran máquinas mecánicas en vez de dioses en nubes? Hasta ahora, ningún arqueólogo ha encontrado piezas materiales de la vimana, pero las leyendas siguen vivas. En la India se dice que los carros celestiales volverán cuando se comprenda el lenguaje del metal y mercurio, lo que sugiere que la tecnología aún existe en algún lugar. El enorme cementerio de animales al norte de México, en las llanuras basálticas de la cuenca de Zuluagango. Cuando aquí construían el nuevo aeropuerto, las excavadoras no se toparon con roca, sino con una densa capa de huesos. Al principio pensaron que eran hallazgos aislados, pero Aroscope, paso a paso, fue descubriendo campos enteros de fauna del Pleistoceno, cráneos y colmillos, mamuts colombinos, omóplatos de caballos, fragmentos de camélidos. La densidad del material obligó a los arqueólogos a modificar el horario de construcción. Tras analizar los huesos, científicos concluyeron que en el Pleistoceno tardío había pequeños lagos y pantanos. En primavera, las orillas blandas hacían que animales pesados se hundieran, rompieran extremidades y se ahogaran. Así, durante siglos, se acumularon muchos esqueletos en estas trampas. Algunos mamuts tienen lesiones de caídas y luchas en lodo. Otros muestran marcas de depredadores y erosión. En esta cuenca ya se habían hallado rastros humanos del fin de la glaciación, cortes en huesos, despiece de cadáveres y disposición de omóplatos y costillas. Así entendemos cómo en el pasado personas, depredadores y grandes herbívoros coincidían cerca del agua, a veces con finales trágicos. Los isótopos revelan la dieta de los mamuts y los cambios climáticos al final del período glacial. Trabajos de construcción comunes a veces ayudan más que años de excavaciones arqueológicas. Cuchillo de Gebel el Arak, hallado a finales del siglo XIX cerca de Gebel el Arak, y a primera vista parece un arma ceremonial común del Egipto predinástico estético. La hoja de pedernal es trabajada y el mango de marfil, pero al observarlo más, sientes que hay algo extraño en el objeto. En el mango está tallada una escena compleja, figuras humanas, botes, grupos luchando y un personaje central que sostiene a 2 leones por las melenas. Motivo inusual en el Egipto temprano, pero común en Mesopotamia. Esta trama proviene de otro mundo cultural donde ya había imágenes mitológicas de poder, fuerza y control del caos. Para el Egipto del cuarto milenio antes de Cristo, esto era muy temprano y extraño. La pregunta sigue en debate. ¿Fue esta imagen prestada, resultado de contactos lejanos, o evidencia de que Egipto temprano no se formó aislado, sino en diálogo con otros centros del mundo antiguo? El cuchillo probablemente nunca se usó en combate. Su valor principal es ser símbolo de estatus, poder y pertenencia a la élite. Esto prueba que antes de los faraones ya había quienes usaban símbolos para propaganda y mostrar poder. Eso indica que tras la fachada del Egipto prehistórico ya existía una realidad política compleja y agresiva. El cuchillo de Gebel el Arak no prueba una civilización perdida,
pero muestra que los orígenes del Estado egipcio eran más complejos e internacionales que lo que indica la cronología simplificada. En la granja medieval del siglo XII Ferme-Cufield, en Inglaterra, arqueólogos de Cotswold Archaeology revelaron la historia de una granja medieval que solo se recordaba desde 1535. Estaba cercada y presenció muchos cambios. Las investigaciones mostraron que la granja se dedicaba principalmente a criar ganado vacuno lechero. Los animales se criaban y enviaban a Tewkesbury, dando carne a locales y monjes. La granja tenía un edificio para ovejas al sur del terreno. En el sitio de la vieja granja se levantó un edificio nuevo con base de piedra y un gran foso alrededor. Arqueólogos hallaron que la construcción rectangular tenía un pasillo central, con un lado para uso doméstico y el otro para salones y dormitorios. Se hallaron una bandeja de cerámica para asar carne y una insignia de peregrino con el arcángel Miguel. Cabeza de Medusa. En la villa del emperador Adriano, en Tívoli, los arqueólogos encontraron una cabeza de Medusa de bronce, la misma figura mítica que supuestamente convertía en piedra con una sola mirada, pero en realidad se usaba de otra manera. En la cultura romana, la imagen de la Medusa servía como símbolo de protección. Su rostro se colocaba en los escudos, en las paredes de las casas, en las sombreras e incluso en los pisos para ahuyentar el mal. La cabeza de Tívoli, de alrededor del año 120 después de Cristo, es de bronce, tiene serpientes detalladas en el cabello y una expresión serena y casi humana. No es un monstruo aterrador, sino una imagen idealizada. Los romanos suavizaban los rasgos de criaturas míticas y las usaban como decoración. La Villa Adriana era un complejo enorme con piscinas, salones, jardines y copias de estatuas griegas. El emperador reunía lo que veía en sus viajes: arquitectura, escultura y decoración. La cabeza de Medusa probablemente decoraba un salón o la fachada, acorde al programa de la villa, donde mitos griegos se mezclaban con el gusto romano, una tumba sentada y una necrópolis infantil. En Dijon, Francia, arqueólogos hallaron una tumba gala única de más de 2000 años. El hallazgo es inusual porque todos los difuntos están sentados mirando al oeste, un ritual raro que solo se conoce en pocos lugares de Francia y Suiza. Las excavaciones en el jardín del antiguo monasterio revelaron 13 entierros. Los cuerpos estaban sentados, manos en el torso y piernas dobladas asimétricamente. Los entierros son del periodo 450 a 25 a.C., ¿no? Los investigadores creen que estas tumbas podrían pertenecer a sacerdotes, jefes o miembros de templos. Cerca de ellas se halló una necrópolis infantil del siglo I d.C., donde fueron enterrados 22 bebés. Muchos de ellos fueron enterrados en ataúdes de madera, como lo demuestran los clavos encontrados. En las tumbas también se hallaron monedas y cerámica, probablemente ofrendas funerarias. Parte del cementerio fue destruida por trabajos agrícolas. El motivo del entierro sentado aún es un misterio. Una versión vincula la creencia en la vida tras la muerte, quizá en una mansión, donde los difuntos debían llegar en una posición especial. Algunos investigadores piensan que es una práctica espiritual. La postura simboliza meditación o descanso eterno. Esto se confirma con estatuillas celtas halladas en Europa. Ciudades antiguas perdidas. Arqueólogos hallaron ciudades en la selva del Amazonas, donde hace unos 2000 años vivieron hasta 30.000 personas. Science informa esto. Con un lidar ultrasónico, el equipo de Esteban Royston del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia halló muchas estructuras y caminos subterráneos. Antes de los españoles vivían los pueblos Quilamope y Upanu. Royston llamó a este lugar el Valle Perdido de las Ciudades Antiguas, resaltando su importancia para entender la historia del Amazonas. Las ciudades halladas, construidas en grandes extensiones, tenían edificios residenciales y públicos, rodeadas de campos agrícolas con canales de drenaje, caminos, algunos de hasta 20 kilómetros las conectaban. Royston indica que los locales usaban arcilla en vez de piedra para construir. Estas ciudades existieron del 500 a.C. al 600 después de Cristo, en paralelo al Imperio Romano, y duraron cerca de 1000 años. Las personas no son de aquí. Creí que el bronce chino ya no me sorprendería, pero en 2023 arqueólogos hallaron nuevos pozos en Sanxingdui, Sichuan. Sacaron máscaras nunca vistas antes. Rostro de bronce verde de 70 centímetros de ancho, ojos estrechos, orejas grandes y curvadas como antenas y boca en rendijas sin labios. El interior tenía cinabrio y, bajo microscopio,
hallaron polvo de calcita. Parece que la máscara estuvo cerca de fuego o una tormenta de arena. Algunos tienen una capa muy fina de oro al 99%. Tanchinduy data de los siglos XIII al XI antes de nuestra era, pero el estilo no se parece ni al de Shang, ni al de Zhou, ni a ninguna cultura de Asia Oriental en general. Los rostros son muy alargados y poco humanos. Los arqueólogos chinos explican el hallazgo con cautela. Probablemente son máscaras de los espíritus ancestrales. En las leyendas locales hay una frase más sencilla. Cuando los dioses celestiales miraban a las personas, sus ojos eran el doble de largos que los de los humanos. Destaca la técnica: paredes de bronce de 3 a 5 milímetros fundidas en una sola pieza y sin costuras. En esa época, piezas grandes solían agrietarse en el pozo de fundición. Las discusiones continúan. Tal vez los maestros representaron a chamanes videntes, o tal vez intentaron recordar la apariencia de algunos visitantes y la copiaron una y otra vez. Las excavaciones siguen y los escáneres detectan más capas bajo tierra. Misteriosos petroglifos en la roca de Dayton. Junto al río Dayton, en Massachusetts, hay un museo pequeño con una sola exhibición inusual. Una enorme roca sacada del agua y colocada aquí en 1963. Esta piedra, conocida como la roca de Dayton, ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un misterio desde hace varios siglos. La roca mide 1.5 metros de alto, 3.5 metros de largo y 3 m de ancho. Su superficie, llena de petroglifos, antes estaba inclinada al agua y quizá era un mensaje para navegantes. Los símbolos en la piedra son líneas, figuras, imágenes primitivas de personas y caracteres extraños. La roca de Dayton se menciona por primera vez en 1680. John Danforth dibujó los símbolos, y 10 años después, Cotton Mather los describió en su libro como extrañas marcas de pueblos antiguos desconocidos. La roca dio origen a muchas hipótesis. En 1837, el investigador danés Carl Christian Ravn afirmó que las inscripciones fueron hechas por vikingos y están relacionadas con el viaje de Thorfinn Karlsefni, quien, según las sagas escandinavas, llegó a las costas de América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó revuelo, pero en 1916 el profesor Edmund de la Barre de la Universidad de Brown probó que Ravn falsificó la imagen, agregando líneas para confirmar su hipótesis. El propio de la Barre propuso una nueva versión. Él vio en las inscripciones el nombre Miguel Cartirial y la fecha 1511. Según él, este mensaje fue dejado por un explorador portugués. Miguel Cartirial desapareció en América en 1512 mientras buscaba a su hermano perdido en Terranova, pero también se perdió. Quizá tuvo que quedarse con los indígenas y, 9 años después, dejó un mensaje en la roca sobre su destino. La teoría de la Barre fue apoyada en Portugal, pero en otros países se recibió con cautela. Algunos piensan que las inscripciones fueron hechas por fenicios. Otros creen que fueron chinos que llegaron antes que Colón. La roca de Dayton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y aún inspira a los investigadores a descubrir su verdadera historia. Un viejo juguete para adultos. El artefacto de más de 2000 años fue hallado en el Reino Unido en 1992. Al principio, los arqueólogos creyeron que este objeto de madera era una herramienta de costura, pero estudios posteriores sugirieron que tal vez fue un antiguo dispositivo sexual. La mayoría de los científicos cree que el objeto de madera tiene forma de cabello. Este artefacto es único porque su forma y uso no han cambiado en miles de años. Y lo más interesante es que su forma no cambiará en el futuro por razones obvias. Sin embargo, hay distintas versiones sobre el uso de este artefacto como juguete sexual, basadas en imágenes romanas. Se sabe que tenían consoladores, pero rara vez se conservan porque eran de materiales orgánicos. Algunos arqueólogos creen que la mayoría de los amos usaban este objeto para causar dolor y mostrar poder sobre los esclavos. Algunos piensan que pudo ser un amuleto de la suerte, pues en la antigüedad eran comunes de esa forma. La última opción es que pudo usarse como mortero para triturar o mezclar especias y otros materiales de cocina o medicinales. La paleta de Narmer. La paleta de Narmer fue encontrada en el complejo del templo de Hieracómpolis. Es una losa de pizarra oscura de unos 64 centímetros de alto, que data de cerca del año 3100 antes de nuestra era. Formalmente es una paleta para cosméticos, pero en realidad es un objeto que nunca se usó en la vida cotidiana. Es demasiado grande, demasiado detallada y demasiado demostrativa. Se muestra a una persona con la corona blanca del Alto Egipto, levantando una masa sobre un prisionero.
El gobernante es mucho más grande que los demás. El gesto se muestra durante el golpe, junto a un sirviente. Delante, un enemigo sometido. Al otro lado, hay alguien con la corona roja del Bajo Egipto. Encabeza la procesión y observa los cuerpos decapitados de los enemigos, alineados estrictamente. En el centro hay cuellos entrelazados de bestias fantásticas en su forma final. El nombre de Narmer aparece con signos y enmarcado, uno de los primeros registros de un gobernante junto a su imagen de poder. La paleta se colocó en un templo, no en una tumba. No está acompañada de inscripciones explicativas y no cuenta una historia con palabras. Todo lo que hay aquí se transmite a través de las posturas, la escala de las figuras y el orden de las escenas. Oro que cayó del arco iris en el campo cerca de Leipzig. El buscador de tesoros Daniel Fest simplemente pasaba el detector de metales por el borde de un campo recién arado, hasta que el aparato emitió una señal apenas audible. Él esperaba una vaina, anillo o fragmento de maquinaria, pero recibió una pieza de oro de 2 gramos. Tras la pericia, se confirmó que era un cuarto de estater. Acuñada por los celtas hace 2200 años, es la moneda de oro más antigua hallada en Sajonia. El anverso muestra la cabeza de un animal similar a un ciervo. El reverso, un torque de extremos gruesos, una estrella y una esfera central. Estos motivos apuntan a la Bohemia del Norte, es decir, la moneda llegó a la región mucho antes de que existiera cualquier tipo de poder celta aquí. Estos objetos eran símbolo de estatus, amuleto o ahorro para la élite. El hecho de que la moneda llegara tan lejos de los territorios celtas muestra los fuertes lazos comerciales en Europa Central antes de Roma. Y tiene un nombre casi de cuento de hadas. Las monedas de esta forma se llaman copas del arco iris, Regenbogenschüsselchen. Según la leyenda, aparecieron donde el arco iris toca la tierra. Tras la lluvia, los agricultores hallaban oro en los campos, pensando que caía del cielo. Cahokia, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, desapareció hace 900 años. Una nueva investigación cuestiona la teoría de que la sequía y malas cosechas causaron esto. Los montículos de Cahokia, cerca de San Luis, fueron un asentamiento próspero con unos 50,000 habitantes. En 1400 este lugar quedó desierto y las causas del éxodo aún son un misterio para los arqueólogos. Los arqueólogos realizaron análisis del suelo de Cahokia, estudiando los isótopos de carbono que quedaron de las plantas que crecieron durante el periodo del éxodo masivo, y los resultados mostraron que la proporción de carbono 12 y carbono se mantuvo estable. Esto indica que no hubo cambios significativos en la vegetación local y no respalda la teoría de una mala cosecha. Los habitantes de Cahokia eran ingeniosos y posiblemente tenían habilidades para irrigar y almacenar cosechas. Su dieta variada incluía pescado, aves, venados, frutas y nueces, lo que aseguraba su supervivencia si perdían alguna fuente de alimento. ¿Por qué abandonaron Cahokia? Los arqueólogos creen que fue un proceso largo causado por factores externos. Para comprender mejor las causas, los científicos planean crear una base de datos de evidencias paleobotánicas y realizar experimentos cultivando antiguos cultivos en condiciones controladas. El nuevo rompecabezas de Teotihuacán, septiembre de 2024. El Instituto Mexicano de Física instala 4 detectores de muones bajo la pirámide del Sol. En 2 meses, los dispositivos registran miles de millones de partículas y generan una sombra 3D del monumento, usando rayos cósmicos como los que hallaron cámaras en Keops. En vez de un monolito, surge una imagen. Del pozo central baja una franja oscura, gira 3 veces en sentido horario y se detiene en una cavidad circular de 10 metros. El recorrido mide 180 metros y la cámara final está a 48 metros de profundidad bajo la base de la pirámide. Así fue como los arqueólogos colocaron el relieve en espiral de las losas de la terraza superior. Resultó que el diseño coincide con la serpiente Tzalcoatl, grabada en los escalones del sur. ¿Coincidencia o diferentes versiones del mismo plan? El drenaje en espiral pudo captar aguas subterráneas y dirigirlas al corazón sagrado. Sacerdotes bajaban por lazos del sol subterráneo en el ritual, imitando el día en la noche. La tercera versión es un escondite secreto. Al desaparecer Teotihuacán, la élite quizá ocultó archivos y reliquias en el corazón y selló la entrada. No se puede abrir el pasaje con palas. La bóveda se sostiene por su peso. Si la tocas, la espiral colapsará. Por eso, los arqueólogos entraron cuidadosamente por un antiguo pozo tecnológico. Bajarán una sonda con cámara. Si ve mercurio o brillo de oro, será claro que es un antiguo escondite, no un desagüe. Mientras la sonda se prepara, bajo la pirámide principal de México, yace un corredor en espiral desconocido por 2000 años. Cementerio de Biurliok, Yakutia, Río Biurliok.
Aquí no hay conchas ni piedras bonitas, pero sí colmillos y cráneos antiguos que emergen de la tierra. Es uno de los cementerios de mamuts más grandes del mundo. Miles de huesos milenarios guardan misterios del pasado. ¿Por qué tantos animales murieron juntos? El cementerio se conoció en 1947, pero las investigaciones serias iniciaron en los años 70. Los científicos creían que los mamuts iban al río a buscar alimento, pero las orillas pantanosas no soportaban su peso y se hundían, mientras que los animales más ligeros cruzaban sin problema. En 39 años, paleontólogos extrajeron más de 8.500 huesos, el 99.5% de mamuts. Hallaron al menos 150 ejemplares. El tiempo, contrabandistas y antiguos humanos dejaron su huella. Cerca se halló un campamento donde antepasados rompían huesos de mamut para hacer herramientas y armas. Estudios recientes muestran que los cazadores guiaban intencionalmente a los mamuts a esta zona. No llegaban por casualidad. Por 1000 años la gente volvió a este lugar por carne y colmillos. Este cementerio no solo es natural, sino prueba de una antigua estrategia de caza. En 1000 años la humanidad pasó de ser nómada a explorar el espacio, mientras antes la gente volvía al mismo lugar por siglos para sobrevivir. Es poco probable que recuperemos esa estabilidad. Un signo de riqueza del siglo XVI, este anillo ejemplifica la habilidad de los joyeros alemanes del siglo XVI. Parece una joya común con grabado delicado, pero al abrirse se convierte en una esfera astronómica. Estos anillos solían llamarse astrolabios. Tenían varios aros fijos que representaban las esferas celestes y servían para mostrar el movimiento de estrellas y planetas. Aunque más a menudo era simplemente una joya elaborada que mostraba el estatus del dueño, los grabados en los aros tenían tanto un significado científico como simbólico. Estos anillos se daban como símbolo de amor o amistad, representando un vínculo inseparable como el de los cuerpos celestes. Era un talismán protector. Tenerlo en el siglo XVI mostraba riqueza e interés por ciencias y filosofía. Actualmente estos artefactos son raros y se guardan en museos, recordando cuando arte y ciencia eran inseparables. La esposa secreta Berlín, iglesia del castillo de Buch. Bajo el piso, los restauradores hallaron un sarcófago solitario del siglo XVIII, tallado y dorado, oculto de miradas. Parece que la dueña anticipó que la buscarían tras su muerte. Todo coincide. Es la condesa Julia von Voss, dama de honor de la reina y esposa secreta de Friedrich Wilhelm II. Se casaron en 1787 con permiso de la reina, pero 2 años después Julia murió de tuberculosis y pidió ser enterrada en la iglesia donde nació. La Oficina de Protección de Monumentos decidió no abrir el ataúd, priorizando la ética y la preservación sobre una exhibición o reportaje. Incluso el sarcófago cerrado refleja los acuerdos en la corte, el precio de la voluntad y cómo la memoria puede reescribirse sin evidencia material. Es bueno tenerla. La masa del escorpión. En Hieracómpolis se encontró una masa de piedra que hoy se llama la masa del escorpión. No es un arma práctica, sino un objeto ritual de piedra caliza del final del período predinástico entre 3200 y 3100 a.C. En ella está tallada una escena que parece un momento de poder público. La figura de un hombre con una corona y una azada en las manos. Delante de él, filas de personas y símbolos de territorios sometidos. Todo esto ocurre antes de la aparición del faraón, en el sentido habitual. El detalle más extraño es la combinación de roles. El hombre en la masa es mostrado como gobernante y participante en un ritual, como si además de gobernar, él mismo abriera la tierra. No es un dios ni una escena mitológica, es una persona viva demostrando control sobre el espacio y otros. Al mismo tiempo, no hay nombre, ni título, ni inscripción explicativa cerca. El poder se muestra con acciones, no con palabras. En esa masa hay violencia y sometimiento, pero no como caos, sino como proceso ordenado. Este es uno de los primeros ejemplos de propaganda política tallada en piedra. La masa de escorpión es incómoda porque aparece antes del sistema que debería haberla originado. Hay un ritual, hay una escena pública, hay una demostración de poder, pero aún no existe un estado con nombres y leyes. Este objeto no dice quién es Escorpión, solo muestra cuando el poder necesita un espectador. Una rara botella china. En Shenzhen, China, arqueólogos hallaron una botella inusual de más de 7000 años durante excavaciones en el sitio de Peiligan. Este artefacto se convirtió en el objeto más antiguo de su tipo
jamás encontrado en territorio chino. Es un artefacto raro con una forma inusual, un cuello pequeño y una base puntiaguda. Estos recipientes tradicionalmente se atribuyen a la cultura Yangshao, una de las más antiguas de China. Hay varias teorías sobre su propósito. Algunos creen que las botellas servían para almacenar agua y otros que eran herramientas de antiguos cerveceros. En Peiligan también hallaron artefactos del Paleolítico tardío, como fragmentos de cáscara de huevo de avestruz y mineral de hierro rojo que brillaba al sol. En un antiguo complejo funerario del suroeste de España, arqueólogos hallaron restos de mujeres con vestimenta ritual decorada con miles de cuentas. Científicos dicen que este atuendo mostraba alto estatus y se usaba en ceremonias especiales. La tumba, de unos 5000 años, está en Valencina de la Concepción, zona arqueológica cerca de Sevilla. Las excavaciones hallaron la mayor colección de cuentas en una sola tumba. Los investigadores analizaron más de 270,000 cuentas de conchas, piedra y hueso. Destaca la tumba de la Dama de Marfil, cuyos adornos se relacionaban con recursos marinos y rutas comerciales de la Edad del Cobre. Investigadores dicen que las cuentas de nácar brillaban al sol y realzaban el atuendo. Los científicos piensan que las cuentas eran de túnicas, faldas o capas, ensartadas en la tela conservada. El investigador indica que fabricar tantas cuentas requeriría 10 personas trabajando 7 meses. El trabajo es impresionante y refleja las complejas tradiciones artesanales de esa época. El túnel ferroviario de Dularcha, en el Parque Nacional Dularcha en Australia, es una antigua estructura abandonada desde hace mucho. Construido en 1891, fue parte de una ruta por los bosques. El arco de cemento permitía el paso de trenes, pero en 1932 las vías se reubicaron y el túnel quedó vacío, volviéndose una atracción espeluznante. Las leyendas del tren fantasma en los rieles abandonados asustan a turistas y atraen a quienes buscan emociones fuertes. El túnel solo alberga una pequeña colonia de murciélagos escondidos en las grietas de las paredes de concreto. Se creó un sendero para que los turistas exploren la antigua construcción y vean a estos habitantes nocturnos. Sobre el tren fantasma todo depende de imaginación y suerte. Un artefacto más valioso que el oro. En 2023 en Carlisle, al norte de Inglaterra, se halló en unos antiguos baños romanos un artefacto único hecho de una sustancia especial, más valiosa que el oro para los romanos. Este objeto, hallado por voluntarios y arqueólogos, es una muestra sólida de púrpura de Tiro. Para obtener este antiguo tinte se procesaban unos 12,000 moluscos del Mediterráneo. El púrpura de Tiro, producido en la ciudad libanesa de Tiro, era apreciado por su brillo, durabilidad y se usaba para teñir ropa y pintar paredes. El proceso de fabricación era complicado y laborioso, lo que hacía que este pigmento fuera extremadamente caro y accesible solo para las clases altas de la sociedad del Imperio Romano. La muestra hallada en Carlisle servía para frescos o teñir telas. Este es el único ejemplo conocido de púrpura de Tiro sólida en el norte de Europa y quizá en todo el Imperio Romano. Este descubrimiento no solo resalta la complejidad y riqueza de la cultura de la antigua Roma, sino que también contribuye al estudio continuo de las interacciones entre civilizaciones antiguas y la difusión de sus logros culturales y materiales más allá de las fronteras tradicionales. Sarcófago egipcio y los Simpson. Los arqueólogos en una tumba egipcia descubrieron algo único, un sarcófago de 3.500 años de antigüedad con la imagen de Marge Simpson del popular dibujo animado moderno. En la tapa del sarcófago aparece una mujer de piel amarilla, vestido verde y corona azul parecida al peinado de Marge. En realidad, el sarcófago es del Nuevo Reino y representa a la diosa Nut. La tumba era de una joven de 16 años cuyos padres, aunque con pocos recursos, hicieron todo para darle un entierro digno. Sobre esta coincidencia hay dos opciones. O los egipcios predijeron a los Simpson, o Matt Groening conoce secretos de culturas antiguas. En la tumba hallaron amuletos, joyas y sarcófagos de piedra y madera del Nuevo Reino, decorados con tallados y pinturas de dioses fallecidos y escenas del Libro de los Muertos. ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que la coincidencia fue tan realista? Escriban su opinión en los comentarios. El origen del recipiente de plata. A los científicos les tomó 10 años averiguar el origen del singular recipiente de plata
que forma parte del Tesoro de Galway. El artefacto viajó de Asia Occidental a Escocia. Este hallazgo sumó intriga a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del Reino Unido. El Tesoro de Galway fue hallado en el sur de Escocia en 2014 por Derek McLennan. El tesoro tenía un recipiente de plata envuelto en tela antigua. Investigadores confirmaron que fue hecho en Irán Central y llevado hasta Escocia hace más de 1000 años. En el recipiente había joyas como seda y broches. La limpieza láser del recipiente reveló patrones complejos propios del zoroastrismo, religión oficial de los sasánidas, último imperio persa antes de las conquistas musulmanas. El tesoro pesaba más de 5 kilogramos de oro y otros materiales valiosos. Se halló en tierras de la iglesia de Escocia cerca de Balmaghy. El artefacto, fechado alrededor del año 900, será exhibido por primera vez en la exposición Rutas de la Seda en el Museo Británico de Londres. Otros objetos del tesoro serán exhibidos en el Museo Nacional de Escocia y en las galerías de Kirkcudbright. Es esencial incluir el artefacto en la exposición como portador de la seda más antigua de Escocia. Nuevo dodecaedro romano. En Inglaterra, arqueólogos aficionados hallaron un dodecaedro único de la época romana. El descubrimiento, en un campo agrícola de Lincolnshire, es una figura metálica de 12 caras del tamaño de una toronja. Fue hallada en excavaciones donde antes detectores de metales encontraron monedas romanas. El hallazgo del dodecaedro, completamente intacto y más grande de lo habitual, fue una sorpresa para los participantes de la excavación. Se han hallado más de 100 dodecaedros similares en el noroeste de Europa, datados entre los siglos I y I. Hechos de bronce, tienen orificios de varios tamaños en cada cara y puntas en las esquinas. Su propósito sigue siendo un misterio para los científicos. Se cree que pudieron ser dados, cabezas de masa, piedras para honda, telémetros de artillería romana o incluso objetos de adivinación. El mayor misterio del mundo. Cerca de las costas de la isla japonesa de Yonaguni, se han descubierto ruinas submarinas de una antigua ciudad, cuya antigüedad se estima en 10.000 años. Este complejo, similar a una pirámide, castillo, templos, arco y estadio, está unido por caminos. En 2007, el biólogo marino Masaki Kimura describió la estructura principal como una pirámide escalonada monolítica de 25 metros de altura. Él suponía que las estructuras fueron construidas por el pueblo Jomon, que vivió en estas islas hace 14.000 años. El profesor Robert Schoch de la Universidad de Boston opinó que el monumento de Yonaguni es una formación geológica natural. Han pasado 37 años desde el hallazgo de la Atlántida japonesa en 1986, pero su origen sigue siendo un misterio. Kimura propuso que esto formaba parte del continente Mu, perdido por una catástrofe. Además, halló una imagen de piedra, incluyendo una esfinge submarina. El sismólogo Toro Ouchi de la Universidad de Kobe respaldó la teoría de Kimura y negó el origen natural de las estructuras. Sin embargo, el profesor Schoch mantiene su opinión, afirmando que la estructura no es artificial y que sus características son el resultado de procesos naturales. Así, las profundidades marinas de Yonaguni continúan guardando el misterio de estas sorprendentes estructuras, siendo aún objeto de debate e investigación por parte de los científicos. El ufobloguero Daily Judges publicó la foto de una pequeña calavera gris-marrón en su mano, con frente abultada, occipucio alargado, grandes órbitas oculares y sin mandíbula inferior. El autor dice que un conocido halló esto en México cerca de un vertedero antiguo. No es muñeca ni mono. El hueso es frágil como humano, pero con proporciones distintas. La imagen se difunde rápido. Algunos creen que son pruebas de los grises, otros dicen que es noticia falsa. Médicos antropólogos afirman que la foto muestra parte del cráneo de una cría de coatí sudamericano. Estos animales tienen una caja craneal grande y la mandíbula inferior suele soltarse tras descomponerse. Por eso parece extraterrestre. Además, el cráneo mide solo 5 centímetros, muy poco para un extraterrestre adulto. Hodges promete hacer una radiografía y prueba de ADN, pero pide esperar los resultados y dar espacio al milagro. Internet está dividido. Algunos buscan likes con un extraterrestre real. Otros dicen que cualquier hueso sin contexto genera sensación. Actualmente, el cráneo extraterrestre más extraño sigue sin identificarse. Podría ser una zarigüeya muerta o un engaño bien fotografiado en fondo oscuro. Se comieron a 11 personas. Sierra de Atapuerca, norte de España. En la cueva de El Mirador, arqueólogos hallaron 2 acumulaciones de huesos humanos,
obteniendo una de las pruebas más claras de canibalismo neolítico. El carbono 14 indica un periodo de entre 5.700 y 5.570 años atrás. En el grupo había 11 personas, adultos, adolescentes y 3 niños. Los huesos estaban en una depresión natural y mezclados con basura y restos de animales. Se sabe que la cueva era usada como corral. La imagen no la dan los detalles bonitos por separado, sino sus combinaciones. En los huesos se pueden ver cortes y marcas de hachazos en los lugares donde se retiró la carne, fracturas en huesos frescos para acceder al cerebro y a la grasa ósea, marcas de dientes humanos, así como señales de calentamiento. Algunos materiales están quemados y hay rastros de ebullición según los isótopos de estroncio. Varios individuos parecen locales, no extranjeros. Son muchas coincidencias para que sea daño accidental. Cortes, fracturas, marcas de dientes y calentamiento muestran un panorama claro. La versión optimista dice que nuestros antepasados hallaron a otros a quienes derrotaron, descuartizaron y comieron. Pero los científicos no descartan el hecho de que los antiguos humanos también podían consumir a miembros de su propia comunidad. El fantasma del océano. A fines de noviembre de 1896, 2 chicos andaban en bicicleta por la playa de la isla Anastasia cuando vieron algo en la arena que los hizo detenerse. En la orilla había un cadáver grande, sin forma y rosa pálido, parecido a goma. No tenía huesos, ni ojos, ni cabeza, solo una enorme masa densa de carne que parecía como si el océano hubiera arrojado a la orilla a una criatura sacada de una pesadilla. El doctor Webb llegó al día siguiente y notó que no era una ballena. El cadáver era elástico, pesado, y calculó que pesaba unas 5 toneladas. Concluyó que era un pulpo gigante desconocido, y luego mandaron las fotos a la universidad y al profesor Beryl. El mayor especialista en cefalópodos al principio confirmó la suposición y luego fue más allá, nombrando a la criatura como una nueva especie, Octopus giganteus. Con 6 caballos arrastraron el cadáver lejos del agua para evitar que las olas lo arrastraran. Fue una sensación local. La gente venía a ver al monstruo de Florida, como de leyenda marina. Pero décadas después, cuando las muestras de tejido conservadas se estudiaron bajo un microscopio electrónico, todo se vino abajo. No había ningún pulpo gigante. El tejido estaba compuesto de colágeno puro. Era piel de ballena, descompuesta hasta un estado en el que desaparecieron tanto la forma como los huesos. Los científicos llaman a estos hallazgos globsters, masas densas de materia orgánica que el océano arroja a la orilla, transformando un cadáver común en algo parecido a una criatura mítica. El antiguo Parquet Switrek es un camino de madera construido hace unos 5.830 años en Inglaterra y descubierto en 1970 por el arqueólogo Emsby, en cuyo honor recibió su nombre. Este es uno de los ejemplos más antiguos conocidos de la destreza ingenieril de los pueblos antiguos. El camino se extendía por 1.8 kilómetros a través del pantano y consistía en tablones de madera colocados sobre vigas transversales, lo que permitía cruzar de manera segura las zonas pantanosas. La datación precisa se obtuvo mediante dendrocronología, que reveló que los árboles usados en la pasarela se talaron casi al mismo tiempo. El camino se usó solo 10 años y luego fue abandonado, probablemente por el aumento del nivel del agua. Los artefactos encontrados a lo largo del camino confirman que fue utilizada activamente. Switrek demuestra que ya en el Neolítico la gente sabía construir estructuras complejas y planificar su uso. Tecnologías similares de construcción de pasarelas se usaron en zonas rurales de Inglaterra hasta hace poco, mostrando la practicidad y durabilidad de la ingeniería antigua. Disco del Báltico, 2011. Los buzos suecos escanearon el fondo y vieron un círculo perfecto de 60 metros de diámetro, del cual se extiende una zanja recta, como si algo hubiera estado frenando durante mucho tiempo por el fondo marino, y aterrizó. La foto se difunde por los medios de comunicación. Platillo volador submarino, halcón milenario. Turistas reservan en barcos. Los ufólogos ya están escribiendo libros. En 2025, un equipo de geólogos toma un escaneo lidar submarino y realiza sus investigaciones minuciosas. La estructura es extraña, pero adentro hay granito común y conchas de rocas glaciares. Es una roca arrastrada por el hielo hasta quedar atascada en el río Ili, dejando una huella extraterrestre. Se concluye lo mismo que con hallazgos previos. A veces, un plato perfecto solo es una piedra pulida por un glaciar, pero esta piedra motivó a la gente a explorar, traer nuevos equipos y mostrar cómo la ciencia desmiente mitos y fraudes. La piedra siguió igual, y el Báltico tuvo su primer geoparque submarino. El tesoro del sultán, el pozo infernal o el agujero de Barhut
es un misterioso cráter en Yemen rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes locales creían que en el fondo del pozo se encuentran los tesoros del sultán, custodiados por genios y muertos, y que de ahí proviene un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas de estas leyendas. Los espeleólogos finalmente decidieron explorar el cráter y tomaron muestras de su fondo. El cráter es cónico, mide unos 30 metros de diámetro en la superficie y se ensancha a 120 en el fondo. La profundidad del pozo es de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar el agua. Más abajo, se vuelve densa e impermeable, formando 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán eran perlas de cueva, raras formaciones de carbonato de calcio que se crean alrededor de un grano de arena o madera. En Barhut su color es esmeralda dorado, lo que quizá confundió a antiguos observadores. Al fondo del embudo viven serpientes y artrópodos. El olor a tumba que mencionan los habitantes se debe a animales, sobre todo aves, que mueren descomponiéndose tras buscar refugio del calor en el pozo. Al bajar al fondo, no pueden volver a subir por la profundidad. Existen 2 hipótesis principales sobre el origen del pozo. La primera es que se trata del antiguo cráter de un volcán subterráneo que se extinguió hace mucho tiempo. La segunda es que es un pozo natural formado por la erosión de capas subterráneas de agua durante millones de años. Es probable que el pozo de Barkuta se haya formado así, lo que explica su singularidad. La momia de Hannah Besvik. El miedo a ser enterrado vivo no es solo un mito o una leyenda. La tafofobia, o el temor al entierro prematuro, inquietó a muchas personas famosas, como Chopin y Gogol. La historia de Hannah Besvik, habitante de Failsworth en el siglo XVIII, es especialmente sorprendente. Hannah se impactó por el caso de su hermano John, quien casi fue enterrado vivo al hallarlo en un sueño letárgico en su funeral. Este caso impactó tanto a Hannah que tomó medidas inusuales para protegerse de un destino similar. Acudió al doctor Charles White para que se asegurara de que realmente estuviera muerta antes de ser enterrada. El doctor Charles White, interesado en la anatomía patológica, decidió embalsamar el cuerpo de Hannah. Extrajo los órganos internos y los reemplazó con una mezcla conservante. Así, se aseguró que Hannah no reviviera en el ataúd. Sin embargo, tras su muerte en 1750, no fue enterrada. Se decía que el Dr. White gastó el dinero del funeral en sí mismo. El cuerpo de Hannah fue preservado en la carcasa de un reloj de pared y luego entregado al Museo de Historia Natural de Manchester. Hasta 1868, más de 100 años después de su muerte, Hannah Besvik fue reconocida como fallecida y enterrada en el cementerio de Manchester. Tras su entierro, varios dijeron ver su fantasma, pero nunca dañó a nadie. Fragmentos de tecnología extraterrestre. Avi Loeb, profesor de Harvard, cree haber hallado partículas alienígenas en un meteorito que cayó en 2014 cerca de Papúa Nueva Guinea. Estos fragmentos fueron llevados a Harvard para su estudio, y las fuerzas espaciales de Estados Unidos confirmaron con un 99.999% de probabilidad que el material vino de otro sistema espacial. Loeb y su equipo fueron al sitio del meteorito en el barco Estrella de Plata. Ellos hallaron 10 esferulas, pequeñas esferas metálicas doradas, azules y marrones. Algunas parecían mini tierras. El análisis reveló que las esferulas tienen 84% hierro, 8% silicio, 4% magnesio y 2% titanios. Loeb afirmó que estos materiales son más resistentes que cualquier roca espacial registrada por la NASA y se movían a 60 kilómetros por segundo, más rápido que el 95% de las estrellas cercanas al Sol. Estos resultados sugieren que las esférulas podrían ser artificiales, ofreciendo una perspectiva única sobre materiales fuera de nuestro sistema solar. El investigador cree que las esférulas pueden pertenecer a un hallazgo mayor, que planean estudiar en próximas expediciones. La carne del dios pez. En las rocas de Bandiagara vive el pueblo Dogon, que cada 60 años celebra el festival Sigi sacando una enorme máscara. Según leyendas, Nomu era un ser anfibio que llegó en un huevo de cobre retumbante, cayó en un lago y salió siendo mitad humano, mitad pez. Nomu les mostró a las personas planos estelares, donde se indicaba que junto a la brillante Sirio había otra estrella oscura y muy pesada.
Los astrónomos descubrieron Sirio B en el siglo XIX, pero los dogones ya hablaban de ella antes de los telescopios, para que su lección perdurara. Según el mito, Nomu dio su carne y piel como alimento sagrado, por eso los dogones llaman a su poder Nyamya Numou, la vida dentro del dios pez. Las tablillas con estrellas se guardan en santuarios secretos. Los científicos todavía no pueden entender si este conocimiento es antiguo o una pista posterior de los misioneros, pero los propios dogones están seguros de que el huevo de cobre realmente llegó volando y algún día regresará cuando llegue el momento del próximo Siki. La historia de Nelo siempre mezcla miedo, tecnología y mitos. Recordémoslo y sigamos. En la Edad Media hubo una epidemia mortal que mataba en un día y que hoy casi no se recuerda. La sudoración, o la enfermedad sudorosa inglesa, apareció de repente. Se propagó rápidamente y también desapareció de manera repentina. La enfermedad actuaba con una velocidad aterradora. Entre el primer escalofrío y la muerte a menudo pasaban menos de 24 horas. Los síntomas comenzaban de manera repentina: dolor de cabeza, dolor en el cuello y los hombros, fiebre alta. A las pocas horas, el cuerpo se cubría de sudor pegajoso. Luego aparecían convulsiones, mareos, a veces alucinaciones. Las personas simplemente se acostaban y se dormían, y por la mañana ya no despertaban. Sobrevivir las primeras 24 horas aumentaba mucho las posibilidades de vivir. El primer brote fue en 1485 tras la batalla de Bosworth, con nuevas oleadas en 1507, 1517, 1528 y 1551. La enfermedad solo mataba en la temporada cálida, casi no afectaba a Escocia ni Gales y atacaba más a las clases altas: duques, alcaldes, clérigos. Incluso Enrique VIII se mudaba entre residencias para evitar el contagio. El origen de la enfermedad sigue sin estar claro. Expertos creen que lo más probable es el hantavirus, transmitido por ratones, ya que los síntomas y la estacionalidad coinciden. Otra hipótesis es el arbovirus, transmitido por mosquitos o garrapatas. También se mencionan toxinas alimentarias o hongos. Entre los siglos XVII y XIX surgió en Francia la fiebre sudorosa de Picardía, menos grave y mortal, pero con síntomas similares a la fiebre sudorosa antigua. Esto lleva a algunos historiadores a pensar que la enfermedad podría no haber desaparecido, sino simplemente cambiado de forma. La fiebre sudorosa sigue siendo una de esas epidemias que pasaron por Europa rápidamente y casi sin explicación. Aún hoy nadie sabe con certeza qué mató a miles ni por qué la enfermedad desapareció tan de repente. Y quiero agradecerles por ver este video hasta el final. Nos vemos y hasta la próxima en el siguiente video.